Bueno, estamos aquí, hemos podido alabar al Señor, hemos podido cantar un momento, adorar, y es un momento ahorita de poder meditar en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Estamos empezando este año y primer mes, yo creo que hemos recibido con mucho optimismo, con mucha alegría lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Es un año de bendición, es un año de prosperidad también, de prosperidad en todas las áreas, espiritual, económica, y si nosotros somos fieles al Señor, Dios nos va a recompensar. Dice la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así dice la palabra del Señor. Yo les invito a abrir sus Biblias en Éxodo, capítulo 16. Ahí está la palabra que tengo para este día. Éxodo, capítulo 16. Vamos a leer solamente un verso. Amén. Conforme lo van teniendo, nos ponemos en pie. El que no tiene la Biblia puede compartir, puede escuchar usted atentamente lo que vamos a leer. Y de aquí vamos a sacar una enseñanza para nuestras vidas. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover, ¿qué dice? Pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Tomen asiento. Voy a hablar acerca las enseñanzas acerca del maná, y vamos a aprender ahora algunas enseñanzas que vamos a sacar de acá. Si nosotros leemos escrituras, el pueblo había sido rescatado recientemente de la esclavitud. En el capítulo 16 dice: partió luego de Elín, el verso 1, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos días es eso? Al mes y medio. Quiere decir que a los 45 días ellos comenzaron de esta manera. En el verso 2 dice: y la congregación de los hijos de Israel murmuró ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón en el desierto. El pueblo, ¿qué decían? Los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, tan luego que empezaron los problemas, el hambre, anteriormente la sed, empezaron a murmurar. ¿De quién? De los líderes. Y dice que tenían, y ellos ¿qué estaban haciendo? Estaban pensando en lo que habían dejado. Decían: ahí teníamos las ollas de carne, comíamos la cebolla, los puerros, la carne. Y se han dado cuenta que a la gente siempre le gusta la carne, ¿no? Somos carniceros, ¿no? Les gusta mucho la carne. Dice que ellos no les importaba ser esclavos. Lo que les importaba era comer, estar bien. Y así que ellos tenían una mentalidad de esclavos y preferían ser esclavos que gozar de su libertad, porque evocaban en su recuerdo los alimentos de Egipto a costa de ¿qué? De la esclavitud. No les importaba. Y todo lo que Dios había hecho, las 10 plagas de Egipto, cómo Dios abrió el mar rojo, y cómo nosotros somos dados, de las enseñanzas que acá vamos a ver. Vemos que Israel, de una manera también, esta enseñanza es para nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿De dónde nos ha sacado? De la esclavitud del pecado. Algunos con enfermedades, Dios nos ha sanado en su soberanía. Algunos tenían una vida de las borracheras, peleas, pleitos, contiendas. Algunos sus matrimonios ya destruidos. Pero Dios vino a nuestras vidas y ha hecho muchas cosas, Dios. Pero rápidamente nos vienen los problemas, vienen las dificultades, viene la necesidad. En el pueblo de Israel ya no había que comer. Eran casi 2 millones de personas. Imagínense, 2 millones de personas en el desierto, no había nada. Y el desierto es candente, el desierto no hay agua.
En el desierto no podían sembrar, en el desierto no había sombra, solamente sus tiendas. Y ahí empezaron los problemas. Cuando todo va bien en nuestras vidas, hay dinero, cuando hay salud, cuando tenemos un techo donde cobijarnos, donde podemos tener nuestros ahorros aún. Puedo tener mis ahorros, tengo para un mes, si no tengo, acá tengo. Y nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces nosotros, cuando vienen los problemas, las necesidades, cuando nosotros empezamos de una manera, tal vez sea indirecta o directamente, a murmurar de nuestra situación, de nuestra condición, como este pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que pensar cómo estamos caminando, cómo estamos llevando nuestra vida. A continuación, vamos a ver cómo Dios dice, los probó y los disciplinó. Y esto de alguna manera nos ayuda cómo es el trato de Dios, cómo Dios permite. Dice la Biblia, y les probó, dice, para que lo pruebe si anda en mi ley o no. Constantemente, ¿cuántos saben que Dios prueba? Dios prueba el corazón, pero Dios no tienta, son cosas diferentes, la tentación, ¿no? Dios prueba muchas veces nuestras vidas, nuestros corazones. Si tú, por ejemplo, quieres el ministerio, si tú quieres servirle a Dios, si tú quieres una responsabilidad en que van a estar personas que con tu ejemplo van a seguir, Dios tiene que probarte, Dios tiene que probar tu corazón, si estás tú a la altura de lo que tú quieres. Muchas veces tenemos muchas metas, muchos deseos, muchos sueños, pero Dios va probando nuestros corazones. Dios nos conoce en realidad, Él lo sabe, pero a través de la prueba, Él puede examinar, nosotros podemos examinar nuestro corazón, nos vemos claramente como un espejo. Entonces, la murmuración hecha a los líderes, yo creo que la primera enseñanza que vamos a sacar de aquí es que la murmuración hecha a los líderes es en realidad contra Dios. En el 16:2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y en el verso 16:8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha ido vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. En el verso 2 no dice que era contra Moisés y Aarón, en el verso 8 dice que era contra Jehová. ¿Quién lo había designado a Moisés y Aarón? Era Dios mismo. Ellos tenían una autoridad de parte de Dios, y cuando en este caso ellos estaban hablando acerca de esas personas, estaban haciéndolo contra Dios mismo. Si ustedes ven ahí en la Biblia, Dios no los castigó, como en más adelante cuando murmuran Dios mata, ¿no?, a mucha gente y no entran a la tierra de Canaán. ¿Saben por qué? Porque acá Dios estaba probando sus corazones, Dios estaba dándoles lecciones de dependencia, de fe en Dios. Así que, por decir así, es como si una persona nueva se convirtiera al Señor, recién se convierte al Señor, nace de nuevo y muchas veces está aprendiendo a caminar. Y la responsabilidad que él tiene delante de Dios, una nueva con una persona que tiene 10 años, es diferente. Dios le exige más. De alguna manera Dios no les pagó como ellos en verdad, no les devolvió bien por mal en realidad. Y en 2 de Timoteo 2:13 está en la Biblia cómo es el obrar de Dios. 2 de Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuán grande es nuestro Dios, ¿no? Dice que si tú eres infiel, Él permanece fiel. Y aquí esa palabra en verdad está demostrada. Dios les devolvió bien por mal. Muchas veces somos testarudos, muchas veces, pero Dios, su misericordia es bien grande. Dios proveyó en forma natural, dice, de codornices. Y la Biblia dice, y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Verso 9, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová,
porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Dios, de una forma natural, podemos decir así, proveyó de codornices. Dice, en esos lugares siempre hay grandes bandadas de codornices porque hacen su viaje migratorio, atraviesan con frecuencia el Mar Rojo y la península del Sinaí, y agotadas por el largo viaje, muchas veces sobre el mar, gran cantidad de ellas caen y son fáciles de cazar. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Dios de una manera, Dios las llevó al campamento de Israel, y ellos, como estaban cansadas, entonces los de Israel podían cogerlas. Eso es lo que hizo Dios. Y eso ocurrió en ese mismo instante. Fue de una manera que Dios hizo un milagro ahí. La segunda cosa que hizo Dios fue el maná, de una manera milagrosa. En el verso 4 dice, y Jehová dijo, yo haré llover pan del cielo. Entonces, durante el peregrinaje en el desierto, el maná cayó todas las noches. En esos lugares, en las noches en el desierto hace frío y en el día hace calor. Así que en la madrugada, en las noches caía juntamente con el rocío. ¿Y qué hacía la gente? Solamente lo cogía y lo molía, dice, en morteros, y los cocinaba en ollas para hacer pan. Y la ración diaria, dice, era de un gomer. ¿Y qué es un gomer? Era 3.7 litros. En otras palabras, casi 4 kilogramos, porque un litro es igual a 1 kilo. Entonces, 3.7 kilogramos por persona. Dios lo estableció. ¿Y qué enseñanza acá nos podemos aprender? Que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿o no? Dice la Biblia que Dios desea enseñar a su pueblo, por medio del maná, a confiar en Él como proveedor de su sostén diario y a no preocuparse del día de mañana. ¿Por qué? Porque ahí había personas, niños, había adultos, había mujeres, y Dios pensó en todos. A cada uno de ellos les correspondía 3.7, a cada persona, muy aparte de su condición social, muy aparte de su edad, muy aparte de todo eso, de su nivel intelectual. Dios les daba a cada uno esa misma medida. ¿De qué nos habla eso? De que Dios siempre está pensando en cada uno de nosotros, de una manera individual. Todos somos importantes ante los ojos de Dios. Moisés y Aarón también tenían que recoger parte de esto que descendía del cielo. Y ¿sabe una cosa, hermanos? Dios proveía cada día, excepto para amanecer el sábado. ¿Por qué? Porque era día de reposo. El día sábado era el día de reposo. Y el día viernes tenían que recoger el doble. ¿Para qué? Para que el día sábado no tuvieran que recoger. No tenían que salir porque era día de reposo. En otras palabras, Dios no trabajaba el día sábado. No estaba enviando el pan, el maná. ¿Qué nos habla de eso? Que nosotros, ¿cuál es nuestro día ahora que nosotros en realidad guardamos? Es el día domingo. ¿Por qué el día domingo? Porque ese día resucitó el Señor. Y entonces, si ellos, para Dios tan importante ese día, como para nosotros es este día, que nos reunimos para alabar, en lo posible, hermanos, muchas veces en esta sociedad todos los trabajos se paralizan, y yo creo que Dios lo ha permitido así. Trabajamos desde el lunes hasta el día sábado, al mediodía, mayormente, son 8 horas diario. De lunes a viernes se trabaja 8 horas y media, y esas horas, media hora acumulan. Por eso que el sábado trabajan solamente hasta la 1, porque el otro sábado ya sumó más horas, y es por eso que hasta la 1 nada más. Entonces Dios provee para que este día, hermanos, que es el día del Señor, el culto de celebración, nosotros podamos reunirnos para alabar, para poder escuchar la palabra del Señor. Dios lo ha hecho de esa manera, y debe, hermanos, quedar en nuestro corazón siempre pensar que para Dios es importante un día que el pueblo de Dios se reúne para que le podamos glorificar. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dice que nunca falló a su pueblo en los 40 años de peregrinaje. 40 años en el desierto, Dios le dio el maná. 40 años.
Pero dice que cuando ellos comenzaron, hermanos, amaneció el día y empezaban alrededor de su campamento el maná. Dice que, ¿qué significa la palabra maná? La palabra maná en el hebreo significa manú. ¿Qué es esto? ¿Por qué cuando ellos amanecieron y comenzaron a ver estos, dicen que era como el cilantro, era, dice, como semilla del cilantro, era pequeño, era color blanco, dice, era como una hojuela, dice, el sabor era como de miel, era dulce. Nos habla del asombro que causó en ellos. Ellos se levantan y comienzan a ver esa y dice, pero ¿qué es esto? No podían describir lo que estaban viendo, y por eso dijeron maná. Y en la Biblia está registrado así. Maná significa, ¿qué es esto? Lo que hizo Dios. Mire, en el desierto no se podía cultivar. ¿Qué es lo que hizo José? José dice que sembraron en los campos y todo lo acumuló, pero la gente iba y compraba con su dinero, hasta que ya no tenían y hipotecaban sus tierras, y al final Faraón se hizo dueño de todo. Pero en este caso, este milagro fue de una manera maravillosa. ¿Qué es lo que sucedió? No estaba generando la tierra el alimento, sino que venía del cielo. ¿Quién ha visto, hermanos, que del cielo descienda alimento? Aparte de esto acá que está en la Biblia, no hay. ¿Qué nos quiere hablar de esto? Dice que descendía del cielo, venía del cielo. Dice, haré llover pan del cielo. Y dice la Biblia, hermanos, que ese era el alimento de los ángeles. Así dice la Biblia. En otras palabras, ese alimento era de los serafines, los querubines. Y para mí pienso, hermanos, así una idea que era lo que los ángeles, como si fuera su alimento. Ellos decían, vamos a enviar un poco de alimento que tenemos aquí en el cielo y enviémoslos abajo. Porque Dios había dado la orden que tenía que llover pan del cielo. Y Dios lo hizo de una manera maravillosa. ¿Cómo, hermanos, del cielo puede descender alimento para 2 millones de personas? Eche usted cuentas, ¿cuánto son? Casi 4 kilogramos por persona. Y hermanos, los 2 millones sin contar niños ni mujeres, eran bastante cantidad de gente, y que Dios, hermanos, no se agotó por 40 años la reserva del cielo. Nos habla de un Dios que tiene, hermanos, recursos inagotables. Nos habla, hermanos, de la provisión de Dios. Nos habla, hermanos, de la grandeza de Dios. Que Dios, cuando quiere, hermanos, suplir a su pueblo, lo hace de una manera, hermanos, milagrosa. Lo hace de una manera maravillosa. ¿Cuántos pueden creer esto? Y yo me hago la pregunta, hermanos, Dios nunca nos va a faltar. Puede ser que nuestros ingresos muchas veces pueden estar quedando cortos, nuestros ahorros. O pueden ser, hermanos, ¿se acuerdan del arroyo de Querib, que se estaba secando en el tiempo de Elías? Hermanos, tal vez los cuervos no están llegando con pan y carne, como lo hacen de costumbre, pero Jehová vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios está vivo. Y saben, puede haber una viuda que Dios puede usar para que pueda dar alimento a sus siervos. Dios utiliza a la gente, Dios utiliza a los animales, como a los cuervos. Su ojo, hermano, de Dios no está nublado, ni su oído está sordo, y su brazo tampoco se ha cortado. Dios, por lo tanto, tenemos que confiar en el Dios inmutable, en el Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer descender así el maná del cielo. Todo lo que tú necesites de parte de Dios, si tú como sierva, como hijo de Dios, le estás sirviendo a Dios, Dios va a hacer aparecer sus recursos, así como hizo descender del cielo su maná. Porque Dios, hermanos, Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios, Jehová Jireh. Entonces, Dios es un Dios, hermanos, que tiene cuidado de nosotros. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios nos va siempre a suplir nuestra necesidad. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Y Dios, en ese transcurrir, Dios nos va a probar cómo estamos. Al pueblo de Dios, ¿por qué lo probó? Dice más adelante, la otra enseñanza que podemos nosotros sacar del maná, de este evento, es a no ser perezosos y tampoco a ser avaro, ¿no? ¿Así está bien? Avaro. Así que así la verdadera pronunciación. A veces lo pronunciamos mal, avaro. Muchas veces somos perezosos, muchas veces somos
avarientos. ¿Por qué? Aunque el maná era un regalo, una dádiva que venía del cielo, era gratis, ¿o alguien pagaba? Nadie pagaba, era gratis. Cada familia tenía que hacer su parte. ¿Y cuál era su parte? Tenían que recoger el maná todas las mañanas. Así que la persona que era avara, que recogía mucho más de lo que necesitaba, no le sobraba nada. En el verso 8 dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros ¿qué somos? Y dice la Biblia que la gente muchas veces, más adelante dice, verso 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Qué es lo que pasaba? Eso descendía del cielo, y dice, hermanos, que la gente cogía, pero había mucha gente que cogía mucho más. Mucha gente decía, no me va a faltar para mañana, o tal vez voy a comer más. Tal vez la medida que Dios dijo de 3.7 de Gomer, tal vez yo soy dragoncito, tal vez yo como más, y cogían más. Pero ¿sabes lo que sucedía? De una manera, hermanos, todo, si ellos recogían de más de la medida, eso se podría, y eso apestaba. ¿De qué está hablando eso? Está hablando, hermano, de la avaricia. Muchas veces decimos, no, yo quiero más. Muchas veces queremos siempre la gente, siempre la persona, somos por naturaleza así. No, un poquito más para mí. Y eso es lo que estaba sucediendo. ¿Y sabe lo que estaba sucediendo? Dice la Biblia que después que la gente recogía, todo se derretía. Dios quiere que nosotros dependamos cada día de Él. Cada día de Él. ¿Cuántos pueden entender que esa lección que está en la Biblia nos habla que cada uno de nosotros tenemos que, hermanos, depender de Dios cada día? Cada día. ¿Qué es lo que pasa muchas veces nosotros como cristianos? Cuando ya nos va bien, ya no oramos ya no oramos, ya no le buscamos a Dios. Pero cuando viene el momento de necesidad, que no tenemos que echarle la olla o no hay el trabajo, comenzamos a orar, comenzamos a angustiarnos. Cuando nos falta la salud, comenzamos a buscar, comenzamos a ser fieles. Y es algo que debe ser, hermanos, siempre. Nosotros tenemos que depender cada día del Señor. Tenemos que depender de Dios. Y este evento del maná, lo que nosotros podemos sacar estas enseñanzas es que nosotros tampoco a ser perezosos. ¿Por qué perezosos? Porque muchas veces Dios descendía el pan del cielo, pero había que esforzarse y había que levantarse temprano, todas las mañanas, y hacer nuestro esfuerzo, recogerlo. Dios, cuando quiere bendecir, no vamos a esperarlo con las manos así cruzadas. No, Dios me va a bendecir, ya tiene que venir el trabajo a mi puerta, tiene que tocarme. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios nos va a bendecir, pero tenemos que poner nuestra parte. Así que, ¿qué es la avaricia? La avaricia es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Desde un punto de vista religioso, se trata de un pecado y de un vicio, ya que trasciende lo lícito y lo moralmente aceptable. La avaricia se diferencia de la codicia, ya que esta última supone el afán excesivo de riquezas, aunque sí la voluntad de atesorarlas. Los seres ávaros pretenden acumular todo tipo de bienes materiales, pero no están dispuestos a gastarlas ni a compartirlos. Todo se quiere para Él. Entonces, tenemos que entender estas cosas y aprender todo eso. Entonces, Dios quería que el pueblo de Israel aprenda que las provisiones tenían que ser recogidas y preparadas por nosotros, en ese tiempo por el pueblo de Israel, porque tenían que prepararlo. Y otra cosa que quiero aquí recalcar es que, hermanos, Dios en el desierto, en ese tiempo, por ser una tierra calurosa, comer carne, porque Dios les dio carne, después dice que lo vomitaban por su boca. Comer en un sitio que es caluroso, como es el desierto, la carne hace mal, ¿o no? La carne se fermenta,
Y cuando tú comes carne dice que demora en hacer su digestión. Así que Dios es el mejor dietista que existe. Dice que ese pan del cielo, dice que era una dieta bastante buena para ellos en ese tiempo, para cada israelita. Dice que tenía como miel, el sabor era como de miel, y dice que tenía, hermanos, un sabor que muchos creen que cada persona cuando lo comía, hermanos, dice que era un sabor muy especial, era un pan de los dioses, dice, pan de ángeles, alimento de los ángeles. Es decir, Dios le dio lo mejor. Dios siempre da lo mejor. Dios siempre da a su pueblo lo mejor. Era un alimento, hermanos, maravilloso que dio. Dice que los codornices también que Dios le dio de comer eran un alimento que estaba en su dieta de los faraones, en su dieta de los reyes, de los emperadores romanos. Comían los codornices. Estuve viendo un poco acerca de las codornices. Dice que es una carne magra, que no tiene mucho colesterol. Dice que eso es bueno para los niños porque forma sus huesos. Tiene mucho magnesio y mucho hierro. Dice, es bueno para las personas que sufren de asma y que sufren de anemia. Así que miren, hermanos, todas estas cosas, como Dios sabe dar lo bueno a sus hijos. Y otra cosa que podemos aprender también acerca de esto es que la obediencia, hermanos, Dios le dio reglas. Dijo, ¿sabe qué? Van a recoger solamente esta medida, 3.7 litros para que recoger el maná. Y si por incredulidad o avaricia un hebreo guardaba maná para el día siguiente, el pan del cielo se aguzanaba, se podría. Y si pasaba por alto el mandato de recoger una doble cantidad, los días viernes tenía que ayunar forzosamente en el día de descanso, porque no caía maná del cielo en aquel día. Aquel, por ejemplo, que decía, no, yo voy a recoger como el día jueves, solamente mi gomer, y por pereza no lo recogía el doble. ¿Sabe lo que hacía? Dice que, hermanos, eso se podría. Así que tenía que obedecer la regla, sí o sí, del Señor. Tenía que ser obediente a lo que Dios decía. Entonces, hermanos, así Dios iba probando, hermanos, a su pueblo y los iba preparando para recibir la ley. Y otra cosa importante, ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo voy a hacer descender pan del cielo y recójalo en sacos, en lo que puedan, y llévenlo, y van a ir viajando por el desierto y carguen sus alimentos? Pero Dios no hizo eso. Dios les alivianó de llevar tanto peso, y a la vez también para que ellos pudieran ser obedientes. ¿Por qué? Porque Dios quería que cada uno de ellos, hermanos, sea una persona obediente. ¿Cuántos de nosotros podemos entender, hermanos, que Dios quiere que dependamos de Dios día a día? Dios no nos llena de su espíritu, dice ya me llena de su espíritu para un año. Tenemos que buscarlo día a día, a Dios. Tenemos que buscar, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que depender de Él. También el maná es un símbolo profético de Cristo. En Juan 6:32, podemos ver nuestras Biblias ahí, Juan 6:32. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién, hermano? El maná es un símbolo profético de Cristo. ¿Y quién es el verdadero pan del cielo? Es Cristo. Dios estaba enseñando con ese, hermanos, símbolo del maná, que el verdadero pan del cielo es Cristo. Él es el verdadero pan del cielo. Así como el maná, Cristo que vino del cielo, tiene que ser recogido para uno de nosotros. Algunos que dicen, no, ya ahorita no soy joven, ya cuando tenga 30 años, cuando sea más anciano, le voy a aceptar a Jesús. Ahora no, tengo muchos años por delante, irme a la discoteca, pasearme, alegrarme, soy joven. Eso es para allá cuando sea adulto ya. Pero, hermanos, nadie tiene la vida comprada. Y sabes una cosa, ese maná tiene que ser aceptado, tiene que ser recibido temprano, porque Jesús es el verdadero pan del cielo. ¿Cuántos pueden entender este símbolo? Y es por eso que, hermano, el que tiene que ser comido o recibido por fe, para llegar a ser parte de la persona que lo toma. El maná dice que era blanco y era dulce. De la misma manera Cristo es puro y Cristo es
dulce para el alma. En el Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuántos confían en Jehová? La Biblia te dice: dichoso, dichoso eres tú. Porque dice: feliz el hombre, la mujer que confía en Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dios es bien bueno, hermanos. ¿Cuántos pueden entender eso? ¿Cuántos pueden decir: Dios es bien bueno, me ha tratado bien, Dios es muy bueno? Dice también la Biblia, Cristo no solamente da vida a una nación durante 40 años solamente, sino a todos los que creen en Él les da vida eterna. Y ¿saben una cosa? ¿Cuánto creen, hermanos, que Dios de una manera maravillosa durante 40 años le dio pan al pueblo de Israel? 40 años. Además, el maná debía ser buscado continuamente. Así debe ser buscado el alimento espiritual. No debemos vivir del maná del año pasado. No debemos de las experiencias rancias que constituyen un pobre alimento. Entonces, hermanos, muchos dicen: no, pero yo hace años Dios me usaba. Dios, hermanos, eso ya es un maná pasado, ¿no? Es un maná ya que está frío, está rancio. Necesitamos de una realización, de una comunión diaria con las cosas de Dios. Tenemos que alimentarnos de Cristo día a día, hora a hora. Tenemos que la comida, hermanos, de años pasados será de poco provecho para nosotros. En otras palabras, no debemos vivir de glorias pasadas. Cada año, cada día, tenemos que continuamente renovarnos, tenemos que alimentarnos. Y hermanos, tenemos que ir una y otra vez a las aguas de reposo, donde está Cristo. El maná representa todo eso. Yo creo, hermanos, que en esta noche nosotros tenemos que recordar, tenemos que depender día a día de Dios. Otra cosa para terminar, dice que casi al final de verso 16, Dios ordenó a Moisés guardar un poco de maná en el santuario. Verso 32 y 34 dice: y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo di de comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y eso lo llevaban en el arca del pacto. Así que por eso que el pueblo de Israel, y cuando está en Juan capítulo 6, verso 32, habla del maná, hermanos, ellos lo tenían claro, porque había ya una representación, había la evidencia de lo que Dios les había hecho, hermanos, hace muchos años, y el pueblo de Israel era consciente. Dios hizo descender pan del cielo. Y nosotros como iglesia, yo me acuerdo que cuando prediqué acerca de yo y mi casa serviremos a Jehová, ahí está esa piedra. Y el pueblo de Israel también usaba. Dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, Salomón levantó un pilar de piedra tallada al extremo del lugar de Egipto que pertenecía, y al otro lado que pasaron. 2 pilares conmemorativos, hermanos, recordando el gran milagro portentoso como Dios dividió el Mar Rojo en 2. Así que ahí estaba una piedra grande recordándole a cada israelita lo que Dios había hecho. ¿Cómo, hermanos, olvidar viendo el maná? Ahí estaba. Y nosotros, yo digo, ese fue el motivo, que ahí está la piedra. Muchos dirán: ¿qué es esa piedra? Está loco el pastor que puso una piedra allá. Es que esa piedra conmemora, hermanos, que cada uno de nosotros puso ahí, estampó su firma, su nombre, comprometiéndose con el Señor a servirle, hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en esa piedra está ahí los nombres, las familias. Y ahí está. Porque digo, pasaremos nosotros, pero las personas que vienen atrás, esa piedra ahí lo guardarán. Y pasará el 2020 y ahí estará esa piedra como un recuerdo de que sus padres, que las personas que pasaron por aquí hicieron un compromiso delante de Dios de servirle a Él. Y ahí estaba, hermano. Pero una cosa tal vez se habrán dado cuenta.
Dice, hermanos, que Dios había dicho, no guarden maná, porque se va a podrir. Y después Dios le dice a Moisés, guarden un poco. La pregunta es, ¿eso se podrió o no? No se podrió, no hedió. ¿Saben por qué? Hermanos, porque cuando Dios nos ordena algo, nosotros no tenemos por qué cuestionarle. Dice, pero Dios mío, si tú estás diciendo que no guarden, se va a podrir, y ahora está ordenando que guarden para testimonio a las generaciones, hermanos, Dios le ordenó así. Y cuando Dios te ordena a ti una cosa, tú tienes que hacerlo, tú tienes que obedecer, porque Dios le estaba ordenando a Moisés. Aunque Moisés sabía que el maná no duraba más de un día, no se puso a discutir con Dios, sino que obedeció su palabra. Qué contraste con el pueblo de Israel. Moisés es una persona obediente, y Dios espera que cada uno de nosotros seamos obedientes también. Finalmente podemos notar también, hermanos, para terminar, la fidelidad de Dios. ¿Por qué la fidelidad de Dios? Hay una canción que mucho me gusta, y yo creo que debemos empezarlo a cantar ya, que dice, que lo cantaba mi esposa. ¿Cuántos saben que a mi esposa yo lo conocí, pero en realidad no la conocí? Diría, ¿cómo es eso? Yo me acuerdo que cuando yo era nuevo, les comento más o menos, cuando yo era nuevo, tenía 1 año de convertido en el Señor. Esta iglesia hizo recibir el año nuevo con salir al campo. Así que me invitaron de otra iglesia, y me invitaron de una iglesia, y yo fui ahí como joven. Creo que fui mi hermana Mónica o yo, o fui solo, no me acuerdo. Entonces me acuerdo que estábamos haciendo una fogata, y estaba un hermano ahí con los jóvenes, porque en esa iglesia había más jóvenes, creo que yo era el único joven, y yo estaba un poquito así tímido, porque no tenían, ni me saludaban tampoco, ni se acercaban hermanos, y eso es algo que debemos aprender nosotros, a ser personas amables, acercarnos, hola hermano, Dios te bendiga, y a mí me dejaron a un lado, yo estaba ahí sentadito, ahí nadie se me acercaba, yo era cristiano, había otros cristianos, parecía que tenía lepra tal vez, y me sentí un poco excluido en verdad. Y yo ahí, yo cuando tenía 21 años de edad, claro, porque el año de convertido, yo lo vi a mi esposa. Y ya después, cuando ya me casé, yo recordé de ella. Y lo vi ella delgadita y con una guitarra. Y estaba echada en una banca así. Y estaba echada y tenía tanta habilidad en las manos que echada y cruzaba las piernas así, porque estaba con como una buzo, cruzaba las piernas así y tocaba. Y yo me quedé sentado. Y lo quedé mirando, dije, qué habilidad, ¿no? Que hasta echada toca la guitarra. Y comenzó a cantar esa canción que dice, tu fidelidad es grande, ¿no? Y otra canción que decía que son grandes tu fidelidad, que Él no nos ha pagado como nosotros deberíamos, ¿no? No se acortó tu fidelidad si no hubiéramos sido consumidos. ¿Se acuerdan de ese? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Esa letra se me quedó grabada en mi corazón. Y digo, hermanos, que Dios es tan fiel, ¿no? En verdad, Dios no nos paga como nosotros deberíamos. O sea, no nos retribuye como deberíamos nosotros por la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque sus fidelidad son nuevas cada día, hermano. La fidelidad que Dios tiene hoy día para ti, la bendición de Dios para hoy día, es diferente que tiene para el día de mañana para nosotros. Porque nuestra necesidad espiritual, emocional y aún material, hermano, son nuevas o no. Por ejemplo, hoy tú puedes tener plata, pero mañana puedes querer pagar tu luz o querer pagar algo y no lo tienes. Entonces la fidelidad para Dios para ese día tiene que ser el doble de ayer para suplir, para que tú puedas cumplir lo que tienes. ¿Me están entendiendo? Entonces yo me acuerdo que le escuché ahí a Anita, dije, esa flaquita, ¿quién será? Nadie me lo presentó tampoco. Y yo antes de terminar me vine a mi iglesia porque no había mucha compañerismo. Yo no terminé, creo que amanecí a las 6 de la mañana y me vine a mi casa, porque estaba solo. Y ya cuando me casé con mi esposa, tú no eres una chica que estaba con una guitarra, sí fui yo. Nadie nos presentó, mire, lo vi ahí. Y después nos volvimos a ver 6 años más adelante, y ahí fuimos amigos. Todo tiene su tiempo. Entonces, hermanos, podemos notar la fidelidad de Dios por 40 años. Él suplió el maná para su pueblo, aun cuando el pueblo se portaba mal. Dios seguía siendo fiel. Nunca les quitó el pan diario como castigo por su desobediencia. ¿Cuántos pueden decir cuán bueno es Dios? Porque el pueblo de Israel, si tú lees que en esos 40 años eran terribles.
Pero Dios nunca les quitó, hermanos, ni un día les faltó. Los 40 años, tal como Él dijo, les dio el pan. Hermanos, ¿cuánto de nosotros Dios nos quita el pan? Si Dios fuera malo, yo creo que Él nos permitiera que tú puedas respirar, porque el sol dice que hace salir para buenos y malos. La misericordia, la fidelidad de Dios, y yo quiero decirte, hermanos, que eso es lo que nos hace a nosotros servirle a Dios, la fidelidad, su amor para con nosotros. No tanto por lo que Él nos pueda dar, porque Él ya nos dio ya, a su Hijo Jesucristo, nos dio para rescatarnos del infierno, y tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. ¿Qué más lo podemos pedir a Dios, hermanos? Y yo creo que, hermanos, Dios nos va a ir supliendo nuestras necesidades aquí en la tierra, de salud, de toda cosa, nos va a ir supliendo. Porque nosotros, como hacía Israel, lo fue supliendo por 40 hasta que entró a la tierra de Canaán, y ahí pudieron cultivar, sembrar. Y yo creo que Dios nos va a sustentar todo el tiempo que estemos en esta tierra, hasta que Él nos lleve a su presencia, hermano. Amén. Entonces nos ponemos de pie en esta noche y vamos a orar, vamos a agradecer al Señor, vamos a orar por nuestras necesidades y decirle: Señor, tú eres fiel, Señor, tú eres bueno, porque tú no me has pagado como yo merecía. Y yo creo que Él se merece que hoy día podemos levantar. Y yo voy a invitar a nuestros hermanos si podemos cantar una canción, todavía es temprano.